Hola, bienvenidos. Este es el curso de Pastelería Internacional 1 y esta va a ser la clase demostrativa. Mi nombre es Jorge Orbegoso y vamos a llevar el curso de todas las técnicas básicas de la pastelería para que se puedan desarrollar tanto ese semestre y el próximo. Lo primero que vamos a hacer como primera clase es preparar merengues. Los merengues son preparaciones básicas en todo el rubro de la pastelería que nos van a acompañar a lo largo del tiempo. Son tres merengues utilizados en la pastelería. Uno de ellos es el merengue suizo, otro es el merengue francés y el merengue italiano. Vamos a iniciar con el merengue suizo. Para el merengue suizo, tenemos en el bol de la batidora 100 gramos de claras que vamos a unir con 200 gramos de azúcar blanca granulada. Y yo ya tengo aquí avanzado un baño María, que es agua caliente, donde voy a colocar las claras con el azúcar y voy a empezar a remover o a batir constantemente hasta lograr que el azúcar se disuelva. ¿Cómo voy a saber que el azúcar se ha disuelto? Simplemente cogemos un poquito con la yema de los dedos y cuando ya no sientan los gránulos de azúcar, ya va a estar disuelta. Es importante remover en todo momento porque si es que yo me olvido, lo dejo de lado, las claras podrían llegar a coagularse. Y dependiendo del calor de su baño María, es decir, del agua caliente, ustedes optarán por tener el fuego encendido o el fuego apagado. ¿Okay? En este caso yo ya apagué el fuego. Si notara que pierdo temperatura de manera muy rápida, siempre puedo volver a encenderlo. Los merengues, ya sea el merengue suizo, el francés o el italiano, tienen como regla general que siempre van a llevar claras y azúcar en la proporción de 1 a 2. Una parte de claras y 2 partes de azúcar. Claro que hay merengues que van a tener por ahí algunos insumos o ingredientes adicionales, por ejemplo agua, con algunos casos de azúcar impalpable, pero finalmente la base es claras y azúcar. Vamos tocando. Todavía me quedan unos pequeños gránulos de azúcar. Ya casi. Y lógicamente ustedes van a notar de que esta mezcla va a estar caliente, no va a estar fría, es normal. Lo importante tampoco es que nos pasemos quizás mucho de temperatura. Si estuviese muy caliente, entonces ahí sí tendría que preocuparme porque eso indicaría que quizás mis claras se habrían coagulado. Bueno, una vez que tengo ya el azúcar disuelta por completo, el agua también bajó de temperatura, debo de tener lista una batidora de pedestal, es decir, una batidora de pie, como es esta, que es una batidora de fuerza, con un batidor de globo, donde vamos a colocar nuestras claras con el azúcar. Entonces siempre primero se retira el globo, luego colocamos el bowl y finalmente el globo. Vamos a batir a velocidad máxima hasta que veamos que se forma un merengue firme y brillante.
Entonces, disculpa, ¿se puede hablar o no se me escucha por la batidora? ¿Sí? Entonces, a medida de que el merengue se sigue batiendo y va enfriando, ustedes van a notar de que ese merengue también crece de volumen, aumenta bastante. Eso está muy bien, significa que el merengue está hecho de forma correcta y el merengue estará listo cuando ustedes toquen su bol de la batidora y el bol esté tibio o si está frío mucho mejor. Este todavía está un poquito tibio para caliente, pero ya se formó el merengue, significa que estuvo bien hecho. Bueno, y finalmente, ¿para qué usos tendrá fin el merengue suizo? El merengue suizo, que es el que acabamos de elaborar, se utiliza principalmente para hacer preparaciones horneadas de la pastelería. Es decir, merenguitos, esos merengues que encontramos a veces en las tortas, esparcidos por todo el alrededor, o como merengues individuales, quizás para rellenar con manjar o unir dos tapitas, o simplemente con un pequeño petit four, son los usos principales del merengue suizo. Tiene la característica de que su terminación es brillante, es ligeramente brillante satinada, queda muy blanco después del horneado, no llega a oscurecerse, a diferencia del merengue francés, que ya lo vamos a ver luego, que también es otro merengue que se utiliza para llevar al horno, pero sí se oscurece un poco. Digamos que este es el merengue de mejor calidad para poder llevar al horno. Ok, esto ya está. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Tenemos lo que en pastelería se llama pico flexible o pico del oro, que es cuando se forma justamente esta figura. Entonces, ya con el merengue listo, lo que vamos a hacer es alistar una manga desechable. Le vamos a colocar una boquilla estrella. Hacemos un corte. La punta se retira. Esta cocina vamos a colocarla por acá. Y vamos a introducir nuestro merengue dentro de la manga. Claro que aquí tenemos bastante cantidad de merengue. Yo no voy a utilizar todo. Solamente les voy a mostrar algunos puntos de mangueado, que son los que inicialmente ustedes van a tener que hacer para decorar sus tortas y que también sirven por si quieren utilizar estos mismos puntos de mangueado para hacer merenguitos al horno y darlos como petit fours, como piecitas secas para consumir. Que llenamos la manga. Fíjense que abrí la manga con cuidado, coloqué el merengue también de a pocos para no ensuciarme. Colocamos todo esto así. Traemos una bandeja, ponemos unos puntitos de merengue para que el papel manteca cortado a la medida se pueda pegar. Y vamos a formar lo que en pastelería se llaman rosetones o rosetas. Presionamos, giramos y terminamos al centro. Entonces muchas personas le llaman
a ese tipo de forma, suspirito o suspiro. Ya, digamos que su nombre original es Rosetta. Esto les va a ayudar a practicar una forma clásica de pastelería que ustedes pueden emplear para decorar una torta moca, una torta selva negra, y también para hacer merenguitos chiquitos que luego se van a secar y los van a poder consumir así como están. Voy mangueando de forma intercalada porque esto hace que la distribución del calor que circula por el horno sea más pareja. Entonces, ya con los merenguitos ahí formados, ustedes pueden colocar por encima un poco de cacao amargo, grajeitas, sprinkles de diferentes tipos. Si es que el merenguito quizá va a ser para una fiesta infantil o los quieren dejar blancos simplemente para embolsarlos, comerlos en cualquier rato. Yo les voy a colocar sprinkles para que sean más alegres. Y ya tenemos que tener un horno precalentado entre 90 grados centígrados a 100 grados centígrados. Durante 1 hora se van a ir estos merenguitos al horno. Más que una cocción, hablamos de una deshidratación del merengue. El líquido de la clara tiene que evaporarse y también tiene que dar una temperatura alta para eliminar cualquier problema de salmonela. Así que los llevamos al horno. Por 1 hora. Bueno, continuando con los merengues, vamos a elaborar ahora el merengue italiano. Otro merengue importantísimo en la pastelería internacional porque nos va a ayudar a hacer decoraciones en tortas, en postres. Ese merengue que cubre una torta 3 leches o que cubre un suspiro de limeña o cualquier torta que ustedes quieran hacer es el merengue italiano. Tiene la particularidad de que es un merengue que se puede consumir directamente después de haber sido elaborado. No es como el merengue suizo que primero lo hicimos y hay que llevarlo al horno, hay que secarlo y es un merengue que queda crocante. El merengue italiano no, es un merengue cremoso, brillante y que se puede consumir después de haber sido hecho. ¿Qué otra característica tiene este merengue? Tiene agua como un insumo adicional. La regla va a ser la misma. Una parte de claras, 100 gramos, 2 partes de azúcar, 200, pero lleva agua. La cantidad de agua es el 30% del peso del azúcar. Significa que si yo tengo 100 de claras y 200 de azúcar, sería 60 de agua. Vamos a elaborar un almíbar colocando agua y azúcar en una cacerola. Encendemos la cocina. Y este almíbar tiene que llegar a los 121 grados centígrados, que es la temperatura en la que nos va a servir para que se pueda justamente este merengue formar. Yo ya tengo aquí en el bol de la batidora los 100 gramos de claras que voy a dejar listos para empezar a batir dentro de un momento. ¿Qué va a ocurrir en este merengue? El almíbar, al estar a los 121 grados centígrados, lo vamos a agregar por un costado del bol de la batidora en forma de hilo y va a cocinar a las claras, pero esas claras tienen que estar ya a punto nieve. Va a ocurrir lo que se llama una pasteurización. Entonces, si yo quiero consumir un merengue directamente recién batido, tengo que asegurarme de que esté cocido. ¿Cómo me aseguro? En este caso, con una cocción de un almíbar a 121. Ustedes pueden en cualquier momento adquirir un termómetro o utilizar los que tenemos aquí también en la escuela. Si quieren ser más exactos, pueden controlarlo igual con una sonda de termómetro, aunque con el tiempo nosotros les vamos a enseñar a verificar la temperatura del almíbar de una forma visual y mirando la textura del almíbar, cómo cambia esa densidad, cómo se colocan las burbujitas, cómo cambia el color
de qué tamaño son. Son indicadores que nos van a dar finalmente como número los 121 grados centígrados. Es importante mencionar que cuando se prepara un almíbar quiere decir cocción de azúcar y agua. Cuando se prepara un almíbar, no debería de removerlo cuando ya empiece a hervir, porque corremos el riesgo de que ocurra una cristalización del azúcar, que es cuando el azúcar que ya estuvo en su estado líquido vuelve a su estado sólido. ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo molesto el almíbar, lo toco con algo. Si ya empezó a hervir, no puedo estarlo moviendo con una espátula, con una cuchara, con nada. Si necesito por algún motivo moverlo un poquito para que se integren temperaturas o se homogenice una parte quizás del azúcar que nunca empezó a hervir, puedo hacerlo del mango de la cacerola, pero no introduciendo nunca algo. Entonces esto empezó a hervir. El color es ligeramente amarillito, muy suave. Hay burbujas en este momento que van reventando de una manera muy rápida. Tiene que reventar más lento. Y la densidad también tiene que ser más espesa. Que bueno, ustedes igual pueden guiarse un termómetro. Si es que no lo tienen, no se preocupen. Igual van a aprender a hacerlo sin termómetro. Y cuando esto empiece a hervir, y alrededor de los 115 grados, cuando ya esté el almíbar avanzado de temperatura, pueden empezar a batir las claras. La idea en el merengue italiano es que se coincida la cocción del azúcar a 121 grados centígrados con las claras que deben estar justo llegando a punto nieve. Si yo logro esa sincronización de claras a punto nieve y almíbar a 121, voy a lograr un merengue firme y brillante. Por el contrario, si yo empiezo a batir las claras de manera anticipada, esas claras se van a cortar. Y si el almíbar aún no está, entonces el merengue no va a quedar tan bien. Una vez que tengo listo el almíbar, apago la cocina, espero un poquito a que deje de burbujear. Aquí ya estamos casi llegando al punto nieve. Esto también que se tranquilice un poco. Y entonces, con mucho cuidado, con las dos manos, van a alzar su cacerola y van a empezar a verter el almíbar en forma de hilo por un costado. Una vez que hemos vertido el almíbar a las claras que habían llegado a punto nieve, podemos colocarle agua a la cacerola y ponerla a hervir para que se limpie.
Muchas veces en pastelería preguntan cuál es la mejor manera de limpiar las ollas, con caramelo, con azúcar, simplemente con agua y ponerlo a hervir. Solita se va a limpiar. Y al igual que en el merengue suizo, este merengue italiano va a estar listo cuando el bol de la batidora esté frío o ligeramente tibio. En este momento está muy caliente todavía. Una vez que el bowl entibió y casi enfrió, e incluso si estuviese totalmente frío, muchísimo mejor,
Ustedes van a notar de que el merengue se ha formado, es un merengue totalmente firme, brillante, y miren qué diferencia y procedimiento el merengue italiano con el merengue suizo que hicimos anteriormente. Uno sobre baño María, otro con almíbar, pero finalmente el resultado es siempre un merengue firme. Entonces, este es el merengue que vamos a utilizar para decorar tortas, para decorar un tres leches, una moca, quizás una torta selva negra si la quieren hacer con merengue y no con chantilly, o cualquier otra preparación. Es el merengue italiano para consumir directamente. No es un merengue para llevar al horno como otros, como el merengue suizo o el francés, y si se dan cuenta, ya cuando ustedes lo hagan, lo van a percibir mucho mejor. La textura es más suave, entonces permite manguearlo con mucha facilidad, con las diferentes boquillas que hay en pastelería. Entonces este merengue lo vamos a reservar porque hoy no hacemos ningún postre, estamos primero en las bases de pastelería. Un color rapidito. Y finalmente vamos a pasar al merengue francés, que es el último que nos falta preparar. Igual la regla se mantiene, una parte de claras, yo tengo aquí 100 gramos de claras y 2 partes de azúcar, como en todos los merengues. Solo que aquí tenemos el azúcar en 2 versiones, azúcar granulada y azúcar impalpable. Entonces, siempre antes de cada elaboración de los merengues, tenemos que fijarnos en que los utensilios estén totalmente limpios y sobre todo secos. Entonces, fíjense que voy limpiando la varilla de la batidora con un papel secante o un papel absorbente, porque el agua es un enemigo principal de las claras, hace que las claras no puedan crecer muy bien. Entonces, ya con la varilla limpia, dejamos listas las claras y tenemos azúcar granulada que vamos a batir junto con las claras para formar un merengue primero un poquito inestable y luego le vamos a dar un poco más de fuerza con el azúcar impalpable. Es importante que el primer batido de claras con azúcar granulada sea un batido firme
para que luego soporte el peso del azúcar. De lo contrario, el merengue se va a soltar. Antes de añadir el azúcar granulada, que la vamos a agregar en forma de lluvia, tenemos que batir las claras y tienen que levantar un poco de fuerza, un poco de volumen. Así que vamos batiéndolas. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de hacer merengues, francés, suizo o italiano, es el cuidado de la temperatura de los huevos. Los huevos tienen que tener las claras a temperatura ambiente y no deben de estar refrigeradas. Las claras, al estar cargadas de pura proteína, esa proteína, si se encuentra refrigerada, es como que estuviese dura, y cuando está a temperatura ambiente es más suave. Si esa proteína de la clara se encuentra a temperatura ambiente, es decir, suave, y yo le empiezo a batir, entonces va a poder crecer, va a levantar de volumen, y el bateo de las claras no va a demorar. Pero si trabajo con huevos refrigerados, con claras a temperatura de refrigeración, esa proteína va a estar muy dura, ese elástico va a estar muy tenso, y cuando yo lo empiece a batir, por más de que lo esté batiendo, le va a costar aumentar de volumen. Así que huevos a temperatura ambiente. Aquí ya tenemos las claras a punto nieve. Le vamos agregando el azúcar gradualmente. Esperamos unos pocos minutos para que el azúcar se pueda incorporar, se pueda disolver. Y aparte, el azúcar impalpable, lo que vamos a hacer es que la vamos a cernir. Como es un ingrediente seco de la pastelería, tiene que pasar por un tamiz, por un cernidor. Vean cuánta humedad tenemos aquí en Lima. El azúcar absorbe toda esa humedad y es importante que pase por un tamiz. Muy bien, una vez que calculamos unos pocos minutos de batido de las claras con el azúcar, obtenemos este merengue, que aparentemente es un merengue formado, pero en realidad es un merengue muy inestable. Aún no tiene mucha fuerza. Entonces, lo que hace falta aquí es el añadido del azúcar impalpable. Yo lo voy a hacer en un bowl aparte para que ustedes puedan igual tener una mejor idea de la cantidad obtenida con el batido de claras simplemente con azúcar. Y sobre todo que tienen que ver el movimiento envolvente, la técnica de integración con la cual se integra el azúcar glass. Entonces, agregamos en una o en dos partes, girando el bowl y girando la espátula.
El movimiento envolvente en pastelería lo van a ver continuamente. Tiene como finalidad no quitarle el aire a los batidos. Usualmente se trabaja esa técnica cuando uno agrega azúcar o agrega harina o harina con cocoa, alguna masa de cake, algún merengue. Y tenemos tanto aire que hemos logrado que no queremos bajarlo. Entonces se trabaja así. ¿No? 2 o 3 partes. Y este merengue francés también se utiliza para formar merenguitos al horno, igual que el merengue suizo, solo que, como les comenté al comienzo de la clase, es un merengue que después de haber sido horneado, igual a la misma temperatura, entre 90 a 100 grados centígrados, tiende a oscurecerse un poquito, se vuelve medio gris. Entonces, ya no se utiliza tanto, se usa más el merengue suizo. Este merengue está quedando un poquito de lado en pastelería, pero aún hay veces, hay recetas en las que se puede encontrar, así que es bueno que sepan prepararlo. Este es el merengue francés. Podrían colocar una manga con boquilla estrella o boquilla lisa, igual hacer merenguitos y llevarlos al horno, pero ya saben que el resultado es más rústico, no es tan satinado como el merengue suizo. Bueno, una vez que ya pasó el tiempo de cocción de los merengues suizos, vamos a retirarlos del horno. Dependiendo la potencia de su horno, cada uno conoce su horno. También hay hornos que son más lentos, más suaves, otros más fuertes. Ustedes van a poder darse cuenta si con la hora fue suficiente o quizás un poquito menos o un poquito más de cocción. Entonces, como se dan cuenta, el color se mantiene clarito. Si ustedes colocarían el horno, quizás por los 120 grados, 130, además de que el merengue terminaría todo reventado, quedaría con un color bastante oscuro. Y eso es porque el azúcar se carameliza y se oscurece, ¿ya? Entonces, colocamos los merenguitos en un plato, igual para que sean más vistosos para ustedes. Y miren que estos ya se podrían consumir así directamente como un petit four, bastante sencillo inicialmente, pero como les digo, los merengues van a estar presentes de ahora en adelante en muchas de sus recetas de pastelería. No se olviden de practicarlos.